Desde FUNINDES, la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, les damos a todos la más cordial bienvenida a este encuentro, Conexión FUNINDES, en el que estaremos conversando sobre el contenido del diplomado en Ciencia y Gerencia de la Gastronomía. Y para esto nos acompaña la profesora Marisela Granito. Ella es bióloga, especializada en biotecnología, doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, consultora en alimentación, nutrición y actividad física, además de coordinadora del diplomado en Ciencia y Gerencia de la Gastronomía. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Maleska, y bienvenidos a los que se están uniendo, que veo por allí ya nombres conocidos, y es un placer de verdad que nos acompañen. Pues nada, aquí estamos hablando de nuestro diplomado, Ciencia y Gerencia de la Gastronomía, que pronto, a partir del día 30 de agosto específicamente, ya va a estar disponible para todos los que quieran a bien pues tomarlo. Y nada, tú me dirás, o sea, que ¿de qué hablamos? Porque si a mí me ponen a hablar, mira que no paro. Tenemos el espacio para hacerlo. Así que bueno, ¿qué tal, profe, si damos inicio a nuestra entrevista con una primera pregunta que precisamente tiene que ver con el diplomado en Ciencia y Gerencia de la Gastronomía, eh, en el que, en el que entiendo se dicta la Universidad Simón Bolívar desde el año 2013 de forma virtual? Podemos conversar sobre su historia, cómo surge, cuántos son sus egresados y cuál fue el impacto a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿cómo surge? Vamos a comenzar por el comienzo, por el inicio. Surgió de una forma, yo diría que no planificada. Yo estaba de visita en una universidad en Florianópolis, en Brasil, porque estábamos haciendo un curso de gestión universitaria. En ese entonces, los que teníamos cargo de gerencia universitaria, pues teníamos la oportunidad de hacer el curso. Y descubro que en esa universidad, y eso fue en el 2011, tenían todas las carreras virtualizadas, las de pregrado e inclusive las de posgrado, es decir, hace 10 años, ¿no? A mí me impactó realmente eso y me fui con esa idea porque inclusive yo siempre, siempre he pensado que ese momento tenía que llegar, que la educación iba a ser virtual y de hecho la pandemia no, nos hizo concientizar eso, adelantó quizás el tiempo, pero el hecho es que hoy en día la educación virtual pues está sobre el tapete y predominando incluso sobre la educación presencial. Pues nada, mira, cuando regreso a la universidad, a Venezuela, comienzo a darle vueltas al asunto y dije, no, bueno, una carrera, conociendo el consejo directivo, yo digo, eso se va a demorar demasiado, yo creo que mejor un diplomado. Eso también lo conversé con la profesora María Gabriela Gómez, que ella hizo el curso de gestión universitaria justamente cuando, o sea, lo hicimos juntas, yo la conocí en ese momento, y, y decidimos que era mejor que fuese un diplomado y que se sacase a través del decanato de extensión, así se hizo. Bueno, ¿en qué área? En el área de los alimentos, obviamente, ¿no? Ahora, algo que quizás hay personas de las que se están uniendo y que no digamos, no conocen, es que yo siempre me mantuve, o mejor dicho, en mis inicios, yo comencé trabajando en la sede del Litoral, dándole clases de nutrición a los estudiantes de hotelería. ¿Ok? Así comencé yo a los veintitantos años, ¿no? Bueno, el hecho es que luego yo, en paralelo, pues era investigadora en el área de alimentos. Por eso hice mi doctorado en ciencia de los alimentos, en fin, toda esta historia que ya tú inclusive hiciste el resumen. Pero esos dos mundos, que al fin y al cabo es el mundo del alimento, ese era el punto donde convergían esas dos áreas, ¿no? Pero yo tenía esa visión y por lo tanto la sensibilidad de que en esa área, en el área de la producción de alimentos a nivel de restaurante o a nivel de pequeña empresa, alimentos artesanales, hacía falta mucha información, porque los que comenzaban como cocineros o eran estudiantes de cocina y decidían emprender, lamentablemente en muchas escuelas de cocina no se les da el,
digamos, la ciencia que está detrás de cada uno de esos ingredientes que luego el cocinero tiene que llegar a amalgamar, procesar y sacar de allí un alimento que debe gustar al público. Entonces, con esa sensibilidad yo dije, mira, aquí yo creo que sería ideal poder enfocarse en esa gente y además ¿qué? Si tú quieres hacer un emprendimiento, obviamente los números te tienen que dar. Entonces, pues busqué de aliados, en primer lugar, un grupo de profesores del departamento de alimentos, digamos, que estaban dando asignaturas, eran activos en ese momento y les planteé la idea, algunos estuvieron de acuerdo y se unieron al equipo. Luego hablé con la profesora Mara Medio, el profesor George Fontaine, porque ellos eran, en ese entonces se decían los cuartobates, ahorita se dicen los crack, los duros en el área de los números, y perfecto. Entonces comenzamos a reunirnos, pero teníamos un grave problema, y es que ninguno de nosotros sabía cómo virtualizar los contenidos. Recuérdense que estábamos en el año 2011. Total que la profesora Mariela Sato nos dio un curso y nosotros rápidamente comenzamos a virtualizar todos nuestros contenidos y estructuramos el programa. El primer grupo de estudiantes fue de 3 y realmente yo decía, wow, todo este esfuerzo y no sé qué. Y recuerdo que Mariela nos decía, hasta es bueno que esto haya ocurrido porque así nos permite validar el contenido de este diplomado. Y así fue. Pero a partir de allí, realmente fuimos increciendo, o sea, cada trimestre o cada edición nueva del diplomado, habían más personas, inclusive la profesora María Gabriela Gómez, que era la que se encargaba de la coordinación administrativa, tenía que hacer listas de espera, en fin. A la fecha en la que se paró el diplomado, teníamos 1.300 estudiantes o participantes, ¿no? El impacto yo creo que fue muy, muy bueno, fue alto tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional porque la mayor parte de nuestros participantes estaban en Venezuela, pero inclusive me pasó una anécdota que voy a compartir con todos, y es que yo en todos los diciembre veníamos a Miami a visitar a un hijo que vivía aquí. Estamos en un restaurante venezolano que, valga la cuña, se llama Ávila Bistró, la comida es muy buena. Y el chef, yo estaba ahí con unos compadres hablando, como siempre hablo muy emocionada cuando las cosas pues me apasionan, ¿no? Y él se acerca y me pregunta, ¿ese es el diplomado que ofrece la Universidad Simón Bolívar? Yo dije, sí. Y los ojos se me pusieron grandotes. Entonces, él, me disculpan el cafecito, pero es que yo acabo de romper el ayuno, acabo de desayunar y me sale mi café, ¿ok? Entonces, resulta que él me dice, oye, yo lo hice y fíjese que me ha sido de gran utilidad para tramitar mi visa y luego la residencia. Inclusive en ese momento me pidió un soporte donde describiéramos el contenido del diplomado. Es decir, sí tuvo y tendrá mucho impacto porque hay mucha demanda de información, pero información y formación, pero veraz. Hoy en día, tú lo sabes, Maleska, y todos los que están pues acá acompañándonos, existe a través de las redes sociales una avalancha de desinformación que las personas al fin y al cabo, o sea, no saben qué hacer. Muchas veces pues quedan desinformadas, para no entrar en detalle porque ese no es el tema de hoy. El hecho es que paramos el diplomado en el 2019 también porque necesitábamos actualizar contenidos, porque la ciencia es dinámica y esto es algo que a veces las personas como que no lo visualizan porque no están dentro de ese medio, pero cada día llegan a mí a través del email muchas publicaciones donde continuamente hay investigadores que siguen activos. Ya yo no estoy activa como investigadora en el laboratorio, pero sigo investigando porque tienes que estar montado sobre la ola, porque, y es más, como la tecnología se ha hecho cada día es mejor, pues también la velocidad a la que llega la información es mucho mayor, la velocidad de producción de datos también, es decir, tenemos que estar todo el tiempo montados sobre la información. Entonces decidimos parar, actualizamos los contenidos, hay un módulo que ya no está, pero básicamente la estructura es la misma porque tenemos, dicho sea de paso, no me lo has preguntado, pero lo puedo decir de una vez, son 6 módulos y
3 corresponden al área de ciencia y 3 al área de gerencia. Entonces, ya están completamente listos, fueron hechos por prácticamente el mismo grupo de profesores, hay algunos que ya no están, pero que dicho sea de paso, casi la mayor parte de nosotros tenemos grados de doctor, seguimos activos, de cada quien ya desde su ámbito, pero yo creo que hay mucha calidad inmersa en ese diplomado y que puede ser de gran ayuda, porque el objetivo general del diplomado, para los que no lo conocen, aunque por ahí he visto escrito, yo lo hice en el 2016, en fin, hay personas que ya estuvieron, o sea, son inclusive testigos de ello, ¿no? Pues la idea es sistematizar, o sea, informar, profundizar en ciertos temas y sobre todo sistematizar, porque cuando tú estás desarrollando alimentos, y más a nivel artesanal, tú tienes que garantizar una calidad continua en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú, o sea, tu consumidor lo hiciste bien una vez, va a esperar o espera que tú lo hagas bien la segunda y eso es garantía de éxito. Y si tú conoces bien desde la parte de composición, funcionamiento, qué pasa con los ingredientes cuando los mezclaste y le aplicaste un determinado proceso. El ejemplo que yo siempre pongo, porque se corta la mayonesa y cómo hago yo para repararla, porque la cosa no es botarla, porque por allí hay un problema de costos, en fin. Profundizamos, por un lado, en los conceptos básicos de nutrición y alimentación, porque todo el mundo debe hablar con propiedad. O sea, yo creo que ya ese mundo del 2011, donde solo hablábamos de alimentación y nutrición, los que éramos especialistas en el área, eso está lejos. Ya hoy en día el consumidor debe manejar conceptos, es más, es su deber para, entre otras cosas, protegerse de la desinformación que hay, porque si bien es cierto que hay mucha gente dando información de calidad, pero no son la mayoría. Entonces, la única manera es aprendiendo, y este diplomado, al igual que lo fue hasta el 2019, aspira a continuar formando gente y que tú puedas emprender en el área de la producción de alimentos a nivel artesanal, pero haciéndolo con herramientas, tanto desde el punto de vista de proceso como desde el punto de vista gerencial. O sea, en líneas generales, ese es el objetivo que tenemos en el diplomado. Y ahora, profe, que tú nos estás comentando como el público objetivo, te escuché hace unos minutos que decías que los consumidores teníamos que estar informados, pero también los emprendedores deben tener información científica, información que no busques en un video de YouTube y digas, listo, ya resolví este tema, sino que sea información certificada y con profesores, por supuesto, también certificados, inclusive muchos con doctorados. Entonces, ¿a quién va dirigido este diplomado? Mira, con esto de la pandemia que nos cambió el mundo a todos, ¿verdad? Ese público inclusive se ha visto ampliado. Inicialmente nosotros dirigíamos nuestro diplomado a estudiantes de cocina, a cocineros, a personas que no tenían que ver con el mundo de la alimentación y eventualmente incursionaban en un emprendimiento relacionado con producción y venta de alimentos, pero hoy en día tenemos mucha gente haciendo alimentos desde su casa o desde pequeños espacios que de repente rentaron para hacerlo, para, digamos, conservar las condiciones higiénicas, cumplir con todos los requerimientos. Es inmensa la cantidad de personas que está ahorita en eso. Entonces, cualquier ama de casa que durante la pandemia, antes de volverse loca, dijo, bueno, yo voy a empezar a cocinar y resulta que empezó a regalar las galletas y las galletas gustaron. Y de allí fue creciendo y creciendo. Y seguro que los que me están escuchando, más de uno conoce ejemplos como este. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el público objetivo? Toda persona que le guste el área de la alimentación y quiera emprender en esa área. Quiera emprender por un lado, es decir, hacer de ese gusto, de esa práctica, un negocio. Pero también, si lo quieres hacer simplemente en petit comité para tus amigas, en fin, siempre vale el aprendizaje, siempre vale el contar con herramientas que te permitan, además,
descubrirte, que eso es una palabra que también ahorita está, digamos, muy sobre el tapete, hay que redescubrirse, hay que volver a hacer cosas. Yo ahorita hago cosas que no hacía cuando estaba activa como profesora en la universidad y me siguen apasionando, entonces hay que reinventarse, realmente es la palabra que estaba buscando. De repente hay alguien escuchándonos que decide, le gusta cocinar, decide, oye, ¿por qué no? Además, hay crisis económica, hay una crisis avasallante en muchos países del mundo y obviamente pues todo ingreso es positivo. Entonces, este diplomado, digamos, apunta hacia esas personas porque no necesitas tener conocimientos de nutrición y de alimentación. Si eres cocinero, pues tienes la mitad del camino andado porque resulta que tal vez el embutido que tú quieres hacer y quieres vender, pues ya lo sabes hacer porque lo aprendiste a hacer en tu curso de cocina. Si no lo eres, nosotros no te vamos a enseñar a hacer el embutido y eso es bueno dejarlo claro. Esto no es un curso de cocina, esto es un curso de soporte a esas personas que cocinan, producen alimentos, repito, a nivel artesanal, de soporte, de conocimiento para que puedan, tengan las herramientas para resolver cualquier problema o cualquier eventualidad que se les pueda presentar en el camino. Ujú. Bien, y me imagino que como es virtual, todo su contenido está adaptado, bien sea para que lo haga una persona en Venezuela o que lo haga una persona, no sé, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive en Claro. cualquier parte del mundo. ¿Es Por así? supuesto, sí, sí, es que esa es la magia de la educación virtual. Y por eso es que yo soy una convencida que llegó para quedarse y que las universidades van a tener que sacudir esos cimientos, y lo digo con propiedad porque fui parte durante muchos años del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar y las demás universidades, al menos las venezolanas, que son las que yo conozco, tenían más o menos el mismo esquema. Y fíjense como los brasileños en el 2011 ya habían roto con ese paradigma. Entonces, ese es el camino y nosotros, pues obviamente, estamos montados allí retomando el programa online más exitoso de la Universidad Simón Bolívar, que eso también lo digo con mucho orgullo porque además es una verdad. Fuimos el programa que mayor cantidad de personas, de participantes tuvo y yo no dudo de que eso hoy en día será así o aún mejor, porque repito, la demanda pienso que es más grande, porque hay muchas personas que después de tanto de sumergirse en las redes sociales y escuchar esto por aquí, esto por allá, están anhelando llegar a un sitio donde les digan las cosas con base en la ciencia, con base en el conocimiento, pero desde un punto de vista práctico. Aquí no, o sea, obviamente vamos a utilizar la terminología que tengamos que utilizar, la terminología que se adapta, porque además, si yo voy a comprar, imaginemos, por ejemplo, qué sé yo, un queso, y llego al lugar donde hacen, de hecho me pasó la semana pasada, pues visité un sitio porque aquí en Miami ahorita los quesos venezolanos, bueno, es como sentirse en Venezuela, hay muchísimo emprendimiento en ese aspecto, en España igual, en Portugal igual, tengo un hijo en Portugal y allá también se consiguen quesos venezolanos porque, bueno, los venezolanos estamos por todos lados, así de fácil y uno pues se lleva sus raíces. Pero independientemente de que seas o no seas venezolano, qué sabroso es o fue llegar a ese sitio y que la persona me hablase con propiedad de su producto. Claro, porque de repente lo puede escuchar alguien que no sabe nada de queso, sino que me encanta el queso y me gusta comerme ese porque ese es bueno, etcétera, etcétera. Pero si te encuentras con alguien que sí tiene algún conocimiento, dice, ay, pero es que yo de aquí no me voy, o sea, yo, porque eso le da mucha prestancia y no es una cuestión solo de imagen, es una cuestión de realidad. Tú aprendiste a hacer las cosas bien, porque en el diplomado algo que también incluimos, que es algo esencial, es la parte de manipulación higiénica de los alimentos. Entonces, hacer un emprendimiento en el área de alimentos sin tomar en el aspecto higiénico es una absoluta locura, porque vas a perder, y perder significa que tu negocio pues no va a ser tal, va a ser un mal negocio. Entonces, ese es un aspecto que también tocamos. Entonces, no enseñamos a hacer los embutidos, como decía antes, aunque en el laboratorio sí, lo hice más de una vez, lo hicimos, recuerdo, con un estudiante que fue mi último estudiante de doctorado, que está ahorita en Florida,
trabajando en fábricas, pero ahora ya no es de quesos, de embutidos, perdón, es de otro rubro, pero allá logramos hacer un jamón, que es un embutido, y donde sustituíamos el aislado de soya y el almidón de papa usábamos el quinchoncho, que es un grano, pues que, como decimos en Venezuela, crece por doquier, porque es muy noble, no necesita mucha agua y aguanta sol, etcétera, etcétera. Lo utilizamos, de ahí sacamos un extracto de proteínas, un concentrado, y etcétera, etcétera. Es decir, eso lo hacíamos en el laboratorio. Ahora hay que enseñar a las personas que están en sus emprendimientos o pretenden hacerlo, bueno, que qué sé yo, los azúcares, que es un tema ahorita, bueno, que está muy sobre la mesa. ¿Por qué? Porque están teniendo un impacto muy importante sobre la salud del consumidor. Ahora, no es menos cierto que el uso de los azúcares desde el punto de vista tecnológico es algo muy importante. Entonces, eh, por ejemplo, que las personas sepan, aquí no vamos a hablar tanto de nutrición, sino de la parte tecnológica, ¿ok? Pero que sepan que el azúcar, lamentablemente, hay algunas reacciones en las que o es azúcar, o es sacarosa, o eso no se va a producir. En cambio, en otras condiciones se puede sustituir un ingrediente por otro, como en el caso de los espesantes, almidones modificados, en fin. Este es un mundo muy vasto, muy complejo y que sí, y además muy, muy riesgoso, porque a nosotros nos encantan los alimentos y a los microorganismos también. Y resulta que hay microorganismos que, en fin, los peores, que son los que nos enferman, esos ni se sienten y están allí, porque ni huelen, ni se ven, ni nada, todo perfecto. Pero los microorganismos alterantes están por todos lados y nos pueden, pues, mandar nuestro negocio al piso. Entonces hay que formarse. Ese es el mensaje final. Está en todo el contenido que me hiciste la pregunta, pero yo como siempre hablo y hablo y hablo. El contenido está todo virtualizado, son videos con láminas explicativas, porque en el recuerdo que algunas de las cositas que nos sugerían era que incluyéramos bastantes videos propios. Bueno, eso ya está hecho. Y vamos a tener también posibilidad de interacciones, eh, para que las personas hagan sus preguntas. Por supuesto que cada módulo con cada tema es muy denso el diplomado, es decir, hay mucha información. Se dice 6 módulos, pero dentro de esos módulos hay temas y temas y temas. Decidimos simplificar la estructura, pero el contenido yo diría que hasta está más ampliado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso, no sé si has leído alguna pregunta. Ajá, por ahí De todas están formas, diciendo desde exacto. Así Ujú. cursos están ya por ahí ayudándonos a responder algunas de las Sí. interrogantes que han surgido. E igualmente las personas que estén conectándose y que quieran mayor información, quieran conocer un poco más sobre este diplomado, pueden escribir a Funindes USB a través de sus redes sociales y con muchísimo gusto nuestro departamento de redes les va a responder. Igualmente, si quieren visitar más información sobre este diplomado, pueden visitar la página de Funindes, que es www.funindes.com, y también allí pueden encontrar toda la información de este diplomado, y si no está allí, pues con mucho gusto la pueden preguntar y con gran placer les respondemos. Profe, me queda todavía una duda. Me has hablado de que este diplomado viene como recargado, viene renovado, pero ¿qué novedades nos trae? Mira, las novedades son las cosas, valga la redundancia, nuevas que han aparecido sobre los ingredientes que tocamos allí, porque allí hablamos básicamente de todos los ingredientes que se utilizan para hacer prácticamente cualquier alimento. Hablamos de azúcares, ya lo había dicho, de lácteos, es decir, leche y lácteos y derivados, chocolate, cacao y chocolate, hablamos de huevos y sus salsas, hablamos de masas, y allí tenemos una profesora, casi todas estamos jubiladas,
está en Costa Rica y ha seguido súper activa. Ella, por cierto, es biólogo también, en la parte de panificación. Entonces se habla de diferentes tipos de masas, se habla también de vegetales, frutas, de carnes, pescados. Entonces, en cada uno de esos temas, que la novedad está allí, que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo para que, inclusive, dentro de esas novedades están posibles sustituciones de un ingrediente por otro. Básicamente es eso, está repotenciado. No quisimos desviarnos hacia, digamos, otro tipo de especificaciones, especialidades, porque creemos que esto, en un diplomado como este, sigue teniendo mucha demanda. Y es necesario, es decir, pasaron 1.300 personas y yo no dudo que sigan o vuelvan a pasar 1.300 o más. ¿Por qué? Porque, como dije antes, hoy en día hay muchas más personas que ni siquiera son cocineros, algunos han aprendido a cocinar, entonces, y están emprendiendo en esta área, entonces es una necesidad, así realmente lo veo. Y bueno, además, obviamente, está además decir, yo como coordinadora académica y profesora me van a tener ahí en varios temitas. Bueno, y, los participantes van sintiéndose muy complacidos. Allí también entre los comentarios hay algunas felicitaciones, algunos recordatorios de maestrías que estuvieron contigo. Así que bueno, por ahí tienes muchos mensajes de agradecimiento, inclusive personas que nos dicen que ya se inscribieron en el diplomado, que no esperan por más tiempo para poder iniciar este diplomado. pues qué bueno. Así que sí. Y además, lo interesante también de todo esto, no solo el conocimiento que van a adquirir los participantes, que es excelente, sino que tienes el respaldo de FUNINDES USB de la Universidad Simón Bolívar y ya sabemos todo el reconocimiento importantísimo y prestigio que tiene la universidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso también es un plus muy interesante de este diplomado y de todos los cursos que FUNINDES USB patrocina, así que está bueno recordar eso. Claro. Profe, no te quiero dejar ir todavía, así Yo no que me muevo. Aquí tengo mi café. muy bien. Me gustaría entonces que nos contaras brevemente sobre tu perfil académico. Ya por allí yo les dije un resumen al principio, pero quisiera ahondar un poco más en cuál es tu área de experticia, cómo es tu experiencia en el área de las ciencias de los alimentos. Allí déjanos esas ideas un poco más ya organizadas a como nos has ido diciendo por allí en cada una de las respuestas anteriores. Pues sí, bueno, como les comentaba, bueno, mi formación ya lo especifiqué hacia el final, cuando ya yo estaba cerca de jubilarme. Resulta que hice un programa de perfeccionamiento profesional sobre nutrición y calidad de vida. Y lo hice realmente porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a jubilar, ¿qué voy a hacer? Lo que siempre me ha gustado hacer. Enseñar sobre alimentación y además combinarlo de alguna manera con la parte de actividad física. Yo no soy entrenadora, obviamente, yo entreno todos los días, pero sí creo que la salud necesita esos dos soportes, una alimentación adecuada a tus requerimientos y hacer actividad física. Entonces, aparte de digamos, la licenciatura, que ahí ya me fui por el área de biotecnología, luego entré hacia el camino de los alimentos, hice la maestría. Luego hice el doctorado. El doctorado lo hice ya cuando estaba bien avanzada, o sea, ya era profesora y me costó bastante trabajo. Fueron 5 años duros, de los cuales 2/3 los tuve que hacer en el exterior, en Francia, la primera parte y la segunda parte en Madrid, en el Instituto de Fermentaciones Industriales. Un saludo a mi querida Juana Frías, trabajaba yo en su laboratorio, en fin. Una vez que me jubilo, yo decido que quiero seguir enseñando, ¿verdad? Tuve que emigrar, al igual que muchas personas, pues, que también han tenido que hacerlo, y dije, yo siempre he estado en el mundo virtual, yo tengo que seguir en eso. Entonces, bueno, creé mi página web y allí, a través de esa página, pues tengo cursos, tengo un diplomado también y asesoro a las personas
para que aprendan a comer y en ese proceso de aprendizaje lleguen a su composición corporal ideal. Yo no hablo de peso, no señor, eso ya además está en desuso. Lo que hay que hablar es de porcentaje de grasa corporal. ¿Cómo tú puedes, aprendiendo a comer, porque yo creo que ahí está la clave? O sea, si tú aprendes algo, tú eres capaz no solo de hacer cambios en ti mismo, sino en tu familia. Por ejemplo, yo he tenido mamás jóvenes que concientizan que sus hijos, si siguen por ese camino, van a terminar mal. Porque ¿cuál es el camino? El camino, lamentablemente, ahorita de la alimentación infantil está plagado de chucherías, bollería, como se dice en España, galletas, en fin, azúcar, azúcar, harinas refinadas, y ellas de alguna manera inclusive impactan en sus familias, en sus hijos, en su marido, en todas sus personas cercanas. Entonces, es una labor de aprendizaje que a mí me da muchísimas satisfacciones. Es más, el ser biólogo además me ha dado una fortaleza inmensa porque no es que conoces solo el alimento desde su composición y qué le pasa cuando lo procesas, no, es que además conoces cómo funcionamos nosotros, los seres humanos por dentro, cuál es la fisiología, qué pasa con el metabolismo. Entonces, esa serie de herramientas me permiten inclusive abordar situaciones que a veces tienen que ver con, digamos, no con la parte médica que yo, o sea, zapatero en su zapato. Si hay un problema médico, que se vayan a su doctor, pero hay situaciones a veces cuando tú lees unos resultados de química sanguínea y ves, oye, más bien ayudarlos a referirlos a algún especialista para que cubra ese aspecto, pero el objetivo es enseñar a comer. Enseñar a comer y de una vez a que entiendan que si tú comes bien y haces ejercicio físico, el que esté a tu alcance, no tienes que ser un atleta, pero si puedes caminar, camina, si puedes nadar, nada, juega tenis, haz aeróbico y haz pesas, porque yo soy una defensora de las pesas, sobre todo después de ciertas edades. Y por cierto, por ahí viene un live bien interesante sobre la menopausia y la importancia de hacer pesas a partir de los 40, en fin, etcétera, etcétera. Es un mundo que me hace feliz, me da muchas satisfacciones, gracias a Dios, que yo creo que, o sea, es una bendición poder trabajar en algo que tú disfrutas. Y nada, y estoy en eso y estaré, bueno, mañana estoy de cumpleaños, pero no voy a decir cuántos son, los que me conocen ya lo saben. Los necesarios, profe. Los necesarios, pero ya pasamos los 4, los 5 y ya los 60 también. Entonces, yo creo que no hay edad para reinventarse, no hay edad para ver la vida con entusiasmo, no hay edad para hacer este diplomado y luego emprender produciendo tus alimentos. Es decir, el límite está aquí. Entonces, cuando uno entiende eso, mira, te puedes abrir y de esa apertura pueden salir proyectos que van a darle felicidad a la persona y lo van a llenar. Ese es el mensaje que quiero dejar, porque al fin y al cabo lo importante que es, oye, estar feliz contigo mismo, problemas hay por todos lados y continuamente, pero hay que extraer de la vida, que tenemos salud, gracias a Dios, por ahora al menos, y extraer esas cosas buenas, porque las hay. Lo que pasa es que hay que darles importancia y no a las cosas malas, que también hay muchas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que hago en la actualidad. Y mis redes sociales, @Marisela Granito. La ventaja de tener un nombre tan particular como el mío es que me llamo igual en todos lados. En Instagram, en Facebook. Entiendo de primera mano. Sí. Y en YouTube sí estoy poco activa, la verdad, porque es que no me da tiempo. O sea, yo... No, es profe de una página web. Sí, ¿Pudieses decirnos la dirección para que entonces las personas la lean, la escuchen, la revisen? sí, bueno, es www, adivinen, marisela.granito.co, Marisela con S, los que no me conocen. Bien. Pues sí, la página está activa y siempre también la estoy renovando con cositas nuevas. Dijiste algo muy lindo y que quería con esto un poco ya cerrar, ¿no? Y me voy con esas dos ideas. Uno, el bienestar.
que en cualquier momento de la vida, en cualquier lugar del planeta, es lo que todos los seres humanos de alguna forma Así estamos es. buscando. Y eso, bueno, se asocia a la felicidad y a un montón de cosas que ya tú comentaste. Y lo otro, que también es muy importante, que lo que se aprende no se olvida. Ujú. Entonces, con todo este conocimiento que ustedes nos van a dejar acá, seguramente seas ama de casa, seas emprendedor, Sí. seas un sommelier, seas quien sea, Ujú. te vas a ir con unas herramientas bien interesantes o para tu vida o para la de tu vida, la de tu familia y todas las personas a las que puedas incidir, a tus clientes, a tu espacio, ¿no? Entonces, eso también está muy interesante. Inclusive, ¿por qué no? Que puedas también capacitar a otras personas luego de recibir toda esta información interesante. Bueno, Sí, ya va, profesora, dame un segundito muy rápidamente. Es que me vino a la mente algo que escuché hace muy poco tiempo. Hay una red social nueva que se llama Clubhouse. Generalmente participo en salas y a veces se escuchan muchas barbaridades. De hecho, un chico venezolano que está afuera, que trabaja para una escuela que da cursos de cocina, pero realmente la desinformación que yo escuché de allí, yo no quisiera escuchárselo y estoy segura que no se la vamos a escuchar a ninguno de los egresados de nuestro diplomado ni de los futuros egresados. Porque el problema está allí, el problema está en que a veces las escuelas de cocina van a lo suyo y es lógico, van a enseñar a cocinar, ¿ok? Nosotros no somos cocineros y eso era algo que siempre lo discutíamos al principio cuando a veces las personas nos pedían como que nos metiéramos por allí. Yo no voy a hacer algo para lo cual yo no tengo herramientas. Entonces, no puedo dar cursos, o no me gustaría dar cursos de cocina, aunque pudiese. Pero eh, cada quien tiene que poner, o sea, son varias aristas. A nosotros, como conocedores de la parte básica de ciencia, de todo lo que son ingredientes y aditivos que utilizamos para producir los alimentos, ¿ok? Tenemos que poner esta información a la orden de las personas. Las escuelas de cocina enseñarán a hacer maravillas gastronómicas con esos ingredientes y la parte de gerencia, pues nos enseñará a llevar bien los números, a tener orden, porque si no, lo más probable es que el emprendimiento quede simplemente en una buena intención. Eso es un poco, quería finalizar con eso, que fue algo que viví en estos días y dije, oh no puede ser, hay que seguir hablando, por todos los canales hay que seguir hablando. sí, claro que sí, y hay que seguir Sí, informándose porque claro, es bidireccional, ¿no? No es solamente que exacto. ustedes nos traigan una cantidad de información y conocimiento interesante, sino que nosotros también Uh -huh. busquemos el espacio responsable de estar informados, porque Así como es. decías al principio, información hay en todos lados, pero que realmente es científicamente Uh -huh. comprobado, que está respaldado por una universidad de prestigio, por unos profesionales de prestigio. Entonces eso también es muy interesante revisarlo a la hora de Claro, buscar información al respecto. así Bueno, es. profesora, Ahora sí. muchas gracias por esta amena conversación. Decirle a las personas que nos están viendo, si no nos están siguiendo en nuestras redes sociales, entonces que se animen a seguirnos en Funindes USB. Estamos en Twitter, nosotros sí activos en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y por supuesto en Instagram. Cualquier información entonces sobre este diplomado pueden escribirnos a nuestras redes, pueden escribir a evasi-cursos y con mucho gusto les vamos a responder. Así Linda es. tarde, profesora, y los que no nos Igualmente. vieron, esperemos que nos vean entonces en diferido. Claro que Gracias. sí. Hasta luego y gracias a todos los que participaron y estuvieron con nosotros. Chao.